¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo. Bienvenidos, esto es Cafeína Activa. En este capítulo, en esta ocasión, tenemos que tomar, la necesidad lleva a hacer esto, tomar y hablar sobre tres personajes que se encuentran del lado de la oposición y que se han juntado de repente a tomar un desayuno, un café con un personaje en lo personal para mí deleznable, que es Carlos Alarraqui. Pero me refiero a estas tres mujeres que actúan de una manera con doble moral, con demasiada ignorancia, deshonestas, poco honrosas en lo que realizan, beligerantes, y me refiero a Xochitl Gálvez, me refiero a Lili Telles y me refiero a Kena López Rabadán. Tres personajes que se encargan de dar un discurso de odio al respecto, un discurso que está basado y fundamentado en ignorancia, y porque se puede documentar y se puede fundamentar. Está basado en ignorancia, está basado en odio, está basado en desprecio, en clasismo, está basado en una situación sectaria, está basado en quererle enseñarle a la gente que es más importante la parte económica para tener un nivel o un estatus, para tener y me refiero en la forma según de pensar, como si el nivel económico, el estatus que se den por ser más prepotentes te permite dar una posición. ¿Y por qué lo digo al respecto? Porque son personas que han sido vulgares, ofensivas, mentirosas, que han creado chismes, que han hecho show en las cámaras, pero fundamentados en nada. En este discurso que ya basta de la oposición, en este discurso cansado, en que no tienen nada en la cabeza que no sea mierda, y perdón que lo exprese así, pero en verdad no tienen nada, absolutamente nada en la cabeza para poder crear un argumento que pueda ser de oposición y que los esperamos esos argumentos válidos para empezar a buscar un cambio en verdad, para tener una crítica que en verdad nos haga pensar y nos permita estar viendo dónde hay fallos, dónde hay hierros que podamos ir verificando y que son importantes. Verificando en el movimiento de la cuarta transformación, cosas que a lo mejor la gente que estamos haciendo en la cuarta transformación no podemos ver por ceguera de taller, pero no que el discurso sean unas pinches tlayudas, que el discurso no sea una torre que estuvo chueca que jamás existió, que sea porque está feíto el aeropuerto, que porque las cosas dan asquito, cuando lo que da más asco es la manera en cómo se refieren a la gente, la manera en cómo mienten, la manera en cómo se juntan para decir una serie de improperios, y me refiero en toda la vulgaridad en lo que intentan meter a la gente con su discurso. No duran 5 minutos sin decir una gama de mentiras que no tienen sentido, entretejer 20, 30 cosas de una manera muy simple, sin argumentos, mezclando todo el tiempo falacias, diferentes tipos de falacias, que llega un momento en que su discurso se vuelve asqueroso. Es cierto cuando nos dicen, es que no puedes durar conmigo platicando 5 minutos. Claro que no, efectivamente, porque tu discurso no tiene argumentos. Entonces eleva tú primero tu discurso para que podamos platicar, para que tenga fundamentos. Que los fundamentos no sea que una economía está peor cuando no puede estar peor la economía, cuando se están sustentando diferentes aspectos, como la moneda. Es la primera vez que no tenemos una devaluación fuerte en 3 años. Disculpen el avión. Todos los procesos anteriores habíamos tenido devaluaciones. Estamos solidificando a que la gente que está más abajo tenga más recurso para que siga gastando en esas empresas que quieren que se salven. En no ocupar el discurso como en la pandemia de decir que hay que apoyar a las empresas pero no a la persona que es la que no tiene. ¿Por qué rescatar a la empresa? ¿Por qué no mejor rescatas al de abajo para que le siga consumiendo a la empresa y la empresa no pierda, ni tampoco el de abajo? Discursos tan simples, tan usar nada más lo que es el sentido común y la razón, para venir a hablar de un aeropuerto donde todo simplemente eran las tlayudas. Se fueron a parar a decir una sarta de burradas, de vulgaridades. Inclusive que no tienen en la parte de su discurso, ni siquiera lo pueden hilar. Hablaron todo el tiempo, la oposición ha hablado de chocolates, que no es cierto. Han hablado de una casa gris, que lo siguen mintiendo y lo siguen sacando cuando no hay nada, ya lo comprobaron. Y esto solamente me lleva a una reflexión. La gente que lo sigue son gente que en verdad no se involucra en nada de su política del país. Y se les tiene que invitar a la gente de la oposición. Involúcrense y cuestionen lo que están diciendo. No solamente digan es atolito con el dedo. Porque los únicos que les están dando atoles son a ustedes.
estos tres personajes. Estos tres personajes que luego se aprovechan en la parte y quieren ser oportunistas en el decir soy mujer y me atacan. Pero pueden ofender y pueden denostar, pueden llevar un báculo para entregárselo al doctor López-Gatell y decirle aquí está porque usted es el carnicero y es el que ha matado, cuando no tienen un argumento válido para decir eso, porque los necrofílicos en verdad son ustedes, son los que han estado buscando decir cómo está todo mal cuando en la pandemia se pudo tener uno de los mejores países en sistemas de vacunación, en un país muy endeble en un sistema de salud. Y que de repente creen que de la noche a la mañana el sistema de salud valió madre desde el 2018. No, valió madre por todo tipo de personas como ustedes. Comenta Xochitl y dices que esperas que el aeropuerto funcione. Nosotros esperamos que ustedes funcionen. Salió más caro el caldo que las albóndigas, dice Kenia López Rabadán. Sí, pero con ustedes sale caro mantener a personajes tan ignorantes y que todavía tengan difusión. Y que tengamos que pagar por alguien que no aporta nada, por pagar a una oposición que no aporta para crecer, que aporta solamente para mentir. Que también está haciendo las cosas que ustedes se tienen que juntar para mentir y ni aún así les salen las mentiras. ¿Por qué les tenemos que pagar a personajes como ustedes si son servidores públicos y no sirven para nada? Solamente para crear terror, horror, para hacer una serie de alertas, para ser alarmistas, para hacer estos shows mediáticos, para irse a parar con Alasraqui, que es una persona que no tiene escrúpulos, que lo ha dicho hay que mentir, 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 para poder tirar a Morena, cuando lo importante es crecer, y que todo el discurso que ustedes han hecho, Curi, el gobernador de Querétaro, ya sea por quedar bien, por cubrir lo que hizo o lo que pasó, lo que no quiere mostrar con respecto a lo que fue el problema del partido de Atlas contra Querétaro, por la sangría que se vio ahí. Pero el discurso de Curi las tira a ustedes completamente y a cada uno de los panistas y de la oposición. El discurso de Curi los pone en el lodo completamente y pasa sobre ustedes. El mismo discurso que entrega el gobernador del Mazo y entrega Omar Fayad. Discursos que los aplana, pero hablo en específico del de Curi, porque el Curi ni siquiera tenía velo en el entierro y sacó el comentario. Y echa por la borda todas las vulgaridades que ustedes hacen y que ustedes dicen. Por lo menos, ya sea por quedar bien, dice algo que es muy importante. Busquemos trabajar para un bien. Y ustedes es lo que menos hacen, porque les han comprobado una y otra vez las mentiras. Deberían de ustedes en verdad ser enjuiciadas por ser tan mentirosas, quitarles el lugar que ustedes tienen por mentir, porque ya perdieron su palabra y en ese momento no les deberíamos de creer nada. Exactamente por esa parte. Y fundamentado, no solamente decir, sí estás mintiendo y no tienes ningún maldito argumento. No lo tienen. Mentirosas. Solo crean política de terror, de horror y de alarma. Y exactamente por eso es que este capítulo le llamo Las Grallas. ¿Qué es lo que ustedes son? Estos personajes a los que Perseo fue a ver y que son exactamente la encarnación y son el símbolo de lo que es el mal. No se les puede ver de otra manera porque son completamente vulgares y esta ocasión ni siquiera quise mencionarte, Telles. No es necesario. Solita sabes que entras en ese grupo. Es por eso que este capítulo, reitero, es Las Grallas, la conjura de la ignominia. Muchas gracias.